1, ¿qué es lo primero que calculamos? Cantidad de datos, ¿no? Cantidad de datos. Podemos llamarlo n, porque es una muestra en realidad, ¿no? Y simplemente sombreamos, ¿no? Lo que hemos hecho al inicio. Y acá dice que son 50. O usamos la función contar. Función contar y seleccionamos todo ese set de datos. ¿Sí? Está seleccionado. En inglés, count. Por si acaso. Porque algunos, cuando descargan el Excel, tienen la versión en inglés. Entonces, la función contar en inglés es count. ¿Sí? Paso 2. ¿Y en francés cuánto es? ¿Cómo se dice contar en francés? ¿En alemán? Tarea. El traductor Google lo hace todo. ¿Qué seguimos? Obtener el máximo. Valor máximo. Función más. Igual el mismo set de datos. ¿Sí? Pero no tengan que estar buscando unos cuales ordenando de mayor a menor. Función más. Max igual 91. Paso 3. Valor mínimo. De la misma manera, función min. En este caso es 29. Paso 4. Rango de datos. ¿El rango cuánto es? Máximo es mínimo, ¿no? 91 menos 29. O como ya tienen los estadísticos descriptivos, sacan el rango de ahí, 62. Esto yo lo hago en el caso de que no nos pidieran estadísticos descriptivos. Pero yo les puedo decir de frente, dibújame el histograma y no te pido ningún estadístico descriptivo. Si ya ustedes saben cómo sacarlo, por si acaso. 5. Intervalo de clase. Tamaño del intervalo de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? Antes del intervalo hay que calcular el número de intervalos. Ya, pero ¿qué es un intervalo de clase? ¿Recuerdan que el histograma es así? Por ejemplo, entonces, esta es una clase, esta es otra clase, esta es otra clase. Este histograma tiene 6 clases, o 6 intervalos de clase. Ese valor de 6 es el que vamos a calcular. ¿Sí? Porque hay una opción en Excel que te diagrama automáticamente el histograma, pero no toma en consideración este cálculo. Entonces, por eso es que lo hacemos manualmente todavía. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el número de intervalos de clase. ¿Cuál es la fórmula?
K igual a, le llaman regla de Sturges, ¿sí? Y la fórmula es esta: 1 más 3.322 por el logaritmo de n, base 10. El logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural es el log 10 en base 10. Ahí está. 1 más 3.3. Ahí no. 1 más 3.322 por ese asterisco es multiplicación. ¿Ya? No, yo sé, parece gracioso, pero en el examen no le sale error. Ah, es que te falta el asterisco, no multiplicar. Pasa, me ha pasado. No voy a decir nombres, pero me ha pasado. Por eso yo me pongo en todos los escenarios posibles. ¿Ya? Sí, pero mejor también se reía, ¿no? Y fallaron. Así que siempre hay que anticiparse a cualquier evento no fortuito o evento canónico, ¿no? También para varios. Evento catastrófico. Específicamente para el 40% del siglo pasado. Cabo. Sí soy. Sí soy. Imprudente, puta madre. Ah, madre, ¿por qué se me fue? 6.64. ¿Ya? 6.64. Pero como no pueden haber 6.64 intervalos, esto tiene que ser un número entero. ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Y aquí se las he dejado, ¿no? Como un comentario. Redondear al entero más cercano. ¿Ya? ¿Cuál es? Ah, sí, es que lo hice en mi laptop. Sí, a mí todo el mundo me dice la línea. Hasta los profes de proyecto. Ya han sido mis profes también, y cuando era alumno también me decían así. Ya, 7, ¿no? 6.6 está más cerca de 6 o 7. 7, profesor. 7, ¿no? Ya, entonces 7. Ya. ¿Qué más? Ya sabemos que son 7 intervalos de clase. Ahora, ¿qué es lo que nos falta saber? El tamaño del intervalo de clase. O sea, ¿cuánto va a ser este anchito? ¿Cuánto va a ser? Tamaño del intervalo. ¿Cómo se puede intervalo de clase? ¿Se entiende, Melanie? Porque tú creo que dices que a veces escribo mal. Ya ves, ya aprendiste que te estás sentando adelante ahora. Tenemos contigo, R rango y tenemos K. Ahora, para calcular ese tamaño del intervalo de clase o el ancho del intervalo de clase hacemos esto. Una división, pero. W R sobre K. Ya, W es igual a 62 sobre 6, no, sobre 7. Sobre 7, profesor. ¿Cuánto sale? 8.86.
¿cuál es la regla de la aproximación o del redondeo? Por exceso siempre. Por exceso se ríe. O sea, 8.1 igual saldría 9. O sea, 8.1 igual saldría 9. Eso se refiere. 8.1 igual saldría 9. Muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Yauri. Yauri. Muy bien, Yauri. ¿Cuántas veces están dando control de calidad? Porque de verdad sí hay un ciclo. Ah, no, ella es alumna de proyectos 2, señores. Ella es alumna de proyectos 2. Pero me pasa. Sí. Muy buen trabajo has hecho. Muy buen trabajo. ¿Sí? Aparte de que contemplaste todo lo que yo exigía, incluiste cosas adicionales. ¿No? Y sí, te felicito por eso. Sí, muy buen alumno. Palmas entonces. Sí, sí, aplaudan, porque de verdad que. ¿También nos va a poner la nota? Sigue viendo la cosa. O no me gusta gente inteligente. De verdad que sí, se ha gustado. No me gusta los sabelotodos. 9. ¿Sí? Entonces el ancho es 9. Perfecto. ¿Qué sigue? Break, profesor. Ya, entonces lo que sigue ahora es construir la tabla de frecuencias. ¿Qué era la tabla de frecuencias? Datos desagrupados a datos, o datos no agrupados a datos agrupados. ¿Sí? Eso es básicamente ordenar datos en una tablita. ¿Ya? Ya, tabla de frecuencias. Hay dos opciones para la tabla de frecuencias. Dos opciones. La forma tradicional y la forma con análisis de datos. En una tenemos que ir contando, viendo qué valor corresponde a cada intervalo o a cada límite inferior o límite superior. Y la otra Excel automáticamente nos lo da. Yo voy a hacer la forma de Excel, ¿sí? Bueno, lo puedo Excel. Pues no vamos a ganar mucho. Pero antes de eso, tenemos que saber cuánto es nuestro límite inferior para la clase 1, que va a ser igual al valor mínimo. Siempre, ¿ya? ¿Está bien? ¿Cuánto es el mínimo? 29, ¿no? Ya. ¿Cuánto es ¿y cuánto sería el límite superior del intervalo 1? 29 más. ¿Cuánto? 9. Más el ancho, ¿no? Más 9. Esto viene de acá y esto viene por acá. Entonces esto es igual a 38. Y para las siguientes clases el límite inferior de la clase 2 o de la clase subsiguiente va a ser igual al límite superior de la clase anterior. ¿Sí? Para tener algo así. Si aquí es A y aquí es B, aquí es B y aquí es C, aquí es C y aquí es D, aquí es D y aquí es C. ¿Me sigue? ¿Qué más? Ya, entonces ya podemos ir construyendo el límite inferior, o sea, la tablita de frecuencias. Los límites solamente, ¿ya? Nos faltan las frecuencias por cada intervalo. Aquí yo he hecho, o sea, ya digamos lo he ido igualando y he ido vinculando cada celda. ¿No? Por ejemplo, aquí he sumado 29 más el ancho. Ustedes ya revisan esto a detalle, ¿no? La formulación ustedes la revisan a detalle. Se dan cuenta que voy igualando
¿no? O sea, el límite inferior de la clase K es igual al límite superior de la clase K-1, de la anterior. ¿Sí? Muchos se han confundido en el examen, en la práctica 1. Entonces, esto es claro, tienen que dominarlo, practicarlo 1, 2, 3 veces si posible. Y aquí en el límite superior, a partir de aquí, siempre se le va a sumar el ancho, el tamaño del intervalo de clase. Entonces, ahí ya tenemos los límites inferior y superior. Y la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La suma y división. El Promedio. de los límites inferiores y superiores. Nada más que el promedio simple. Primero, W es el ancho entre cada clase o entre cada intervalo. El W aplica para toda la tabla de frecuencias. Para cada intervalo tiene el mismo ancho. Ah, ya, para el ancho de cada intervalo. Sí. ¿Lo validamos? ¿Sí? Cada intervalo tiene el mismo ancho. ¿Ya? Aquí estoy restando el superior menos el inferior. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ok, entonces para obtener estas frecuencias hacemos lo siguiente. Datos, análisis de datos, histograma, ¿ya? Histograma, rango de entrada. Rango de entrada son todos los datos. Siempre que les digan rango de entrada, son todos los datos. El rango de clases, los límites superiores de la tabla de frecuencias, los límites superiores. Vamos a ver el rango de salida aquí nomás, en esta hoja, por aquí abajo. ¿Ya? Y aquí le ponen la opción de porcentaje acumulado también. ¿Ya? Lo que en teoría ahí debería salir bien. Vamos a ver si sale. ¿Ya? Puede ser que me esté equivocando. También porque no suelo trabajar mucho en Excel, solamente cuando vengo a la RIA. Yo no trabajo con Excel hace tranquilamente 4 años. Todo lo hago en SQL o en Power BI. ¿Ya? Así salió. Me acuerdo todavía. Tengo buena memoria. Suelo tener buena memoria. Ha salido la misma tabla que está aquí. ¿No? Lo mismo, está igualito, ¿no? Solo que lo he hecho otra vez para que ustedes sepan cómo obtener esta tablita. Porque con esta tabla ya salió todo. ¿Ya? ¿Preguntas? Dime. ¿Desde dónde? ¿Pero desde qué punto? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, de la tabla. Ya, listo. ¿Entendiste cómo construir esta tabla? ¿Sí o no? Dime, normal. No, ya. ¿Entendiste cómo obtuve el límite inferior de la fila 1? Ya. ¿El límite superior de la fila 1 también? Ya, el mínimo es 29. Ya. El límite superior es 29 más el ancho de clase. ¿Sabes cómo sacar el ancho de clase? Ok, seguimos. La fila 2. ¿Sabes cómo obtener el límite inferior de la fila 2? Ya, el límite inferior de la fila 2, fórmula ya. De la fila 2 en adelante, sea K el número de fila, el límite inferior de la fila K
es igual al límite superior de la fila K menos 1. ¿Se entiende eso? O sea, si estás en la fila 5, por ejemplo, el límite inferior de tu fila 5 o del intervalo número 5 va a ser igual al límite superior de tu fila 5 menos 1. O sea, de la fila 4 o del intervalo 4. Mira. 5. Límite inferior de la fila 5. ¿Ya? 65. Es igual al límite superior de la fila 4. Es eso, nada más. ¿Ya? ¿Hasta cuánto vas a hacer ese igual? Hasta la cantidad de intervalos que tenga tu histograma. ¿Sí? ¿Mejor? Perfecto. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Les quedó claro cómo obtener esta tabla? ¿O sí, tranquilamente. 1, 2, 3, 4, las veces que se requiera. Datos. Análisis de datos. Histograma. Aceptar. Vamos a tocar esto. Vamos a hacer desde cero. A usted le va a salir así, tal cual. Así le va a salir, si lo hacen por primera vez. Rango de entrada, el set de datos. El set de datos. Ya saben que para elegir rápido es Control Shift hacia abajo. Control Shift, ¿también lo tomo? No, en serio, que yo solo que lo sabe. Control más Shift más flechita abajo. Es que esto ustedes ya deberían saberlo. Ya, ustedes deberían manejar Excel de la programación. Deberían, digo. ¿Ya? Si no saben, están a tiempo todavía. Y si no saben Excel, pregúntenme y yo les ayudo. ¿Quién es mi profe? Pero yo necesito que ustedes me digan. No, profe, no sé eso. Profesión y Excel. Es un THI mejor usted, profe. THI mejor. Rango de clases, ojo, rango de clases, porque la mayoría, hasta acá lo hace bien. Hasta aquí el rango está a los datos, pero aquí es donde falla. Rango de clases siempre es la columna del límite superior. ¿Ya? Es la columna del límite superior, o sea, esta columna. Vida que se atraganta la Bibi. En rótulos no le pongan nada, déjenlo vacío. Y el rango de salida, o sea, por defecto le va a salir en una hoja nueva. ¿Ya? ¿Quiere que le haga una hoja nueva? ¿O quiere? No hay mismo. Ahí no hay. Entonces seleccionan rango de salida. Y seleccionan aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y le dan porcentaje acumulado. ¿Para qué le dan porcentaje acumulado? Ahorita les explico por qué. No tiene nada que ver con el histograma, pero ahorita les digo por qué necesitan el porcentaje acumulado. Aceptar. Y ahí está la tablita. ¿Qué es esta de acá? La misma. ¿Mejor? ¿Sí otra vez? ¿Sí? ¿Ya ven? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, la otra función es la misma. Ok. Entonces ya tengo mi frecuencia aquí en esta. Supongamos que hemos hecho una nueva tabla, ¿no? Ya tengo mi límite inferior, mi límite superior, mi marca de clase y mi frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de datos que se encuentran entre, por ejemplo, 29 y 38, ¿no? Porque si no, que tendría que estar contando uno, a este de acá, a este de otro, a este de acá, y poner una X o una flechita, algo, para ir contando. Pero no, ¿para qué lo vamos a hacer si se puede hacer? ¿Qué más? Ya. Lo primero que tienen que hacer para graficar el histograma es seleccionar la frecuencia. Insertan un gráfico tipo barra.
o hagas bueno, lo que más te gusta. Yo prefiero esta. Columnas agrupadas. ¿Ya? Columnas agrupadas. ¿Qué más? Ya, aquí te dan opciones. ¿Dónde están las opciones? Aquí había un formato, creo. Sí. Ancho creo que es 0. ¿Me parece? Sí, sí es 0. ¿Qué más? Le pueden quitar estas líneas de aquí, si gustan. En las líneas de división. Le pueden poner un gráfico, un título, ¿no? O sea, un histograma. Aquí le pueden poner pueden poner, incluso pueden hacer diseños personalizados, ¿no? Sí, así. Aquí le pueden cambiar también, ¿no? Le pueden poner los datos o sea, en vez de que salga 1, 2, 3, pueden colocar las marcas de clase. Aquí están las marcas de clase. Le dan a aceptar, aceptar. ¿Puedes repetir eso? ¿Desde dónde? Las marcas de clase. Ya. Seleccionas el eje X, el eje horizontal, o clic derecho, selecciona datos, el diseño de gráficos, selecciona los datos, aquí le das editar en las etiquetas de eje horizontal y seleccionas la marca de clase y le das aceptar y aceptar otra vez y ya está en la marca de clase. Aquí le puedes cambiar de color también incluso. Crema. El mejor equipo del Perú es el color crema. Eso no se discute. Que queda discutido con Marisa. Contorno. Contorno quizás negrito. Lo pueden poner grosor también, en medio. Pero lo más importante, es más, aquí le pueden poner títulos de ejes, ¿no? A ver, ¿dónde está? Diseño, agregar, título de eje horizontal, aquí le pueden poner marca, y aquí le pueden poner frecuencia. Ya, frecuencia. Ya, pero eso es formato, ¿ya? O sea, eso es diseño, cosas que ustedes pueden agregar. Pero lo más importante, señores, es que quiero que me digan qué tipo de distribución tienen los datos. Contigo. ¿Cómo? Díganme. Acuérdense que había sesgada, o sea, asimétrica y simétrica, ¿no? Ya. ¿Es simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica. Yo veo un sesgo acá. Pareciera asimétrica. Pareciera, ¿ya? Pero antes de ser asimétrica es algo más. Vamos a la teoría. Bimodal. Bimodal. O sea, dos frecuencias que tienen, o sea, hay dos frecuencias en una misma distribución de datos que tienen los valores más altos. O sea, no se comporta así. No se comporta así, sino que aquí claramente hay una sola
moda o hay un solo valor de tendencia central. En el ejercicio o como resultado de la encuesta hay dos valores que tienen tendencia central muy marcada. A ese tipo de gráficos, a ese tipo de distribuciones se le conoce como distribución bimodal. ¿Por qué puede pasar? Ahí hay una pregunta, ¿no? Decía, ¿cuál es su opinión sobre el tipo de la gráfica? ¿Qué es lo que más resalta? Obviamente que es bimodal. ¿Y qué pasaría si yo les hubiera preguntado, dame dos posibles causas de ese tipo de distribución? Pregunta para proyectos 1, probablemente. O para proyectos 2, ¿por qué no? Porque se evaluaron dos variables distintas. ¿Cómo? Porque se evaluaron dos variables distintas. La variable es una sola, es el puntaje. ¿Está cerca? Dos poblaciones distintas, exacto. Los datos provienen de dos poblaciones distintas. Probablemente esa encuesta haya sido respondida por administrativos y personal de planta, o analistas y gerentes, o practicantes y plazo fijo, o hombres y mujeres. Es decir, dos tipos de estratos. Hombres y mujeres no creo que sean, ¿ya? Pero sí, probablemente distintos tipos de cargos, o probablemente tengamos por el lado izquierdo a una generación baby boomer y al otro lado una generación millennial. Puede ser también, pero tenemos que al toque nos va a sacar de que proviene de dos poblaciones. ¿Sí? Entonces estamos mezclando dos poblaciones en una sola. Muy común de un tipo de muestreo estratificado sería, sí, estratificado. No ha sido un muestreo aleatorio. Estratificado. ¿Entiendes? O sea, se ha seleccionado la data. Se ha seleccionado probablemente, ¿no? A quienes se les están haciendo esto. No ha sido aleatorio, ¿no? O sea, yo veo toda la población y sesgadamente hago elecciones, no aleatorias. ¿Claro? ¿Sí? Perfecto. Ahí les he puesto algunas interpretaciones, ¿ya? Se observa que existe un comportamiento bimodal ya que se visualizan dos picos, lo cual puede dar inicio a dos poblaciones diferentes. También pueden hacer aproximaciones de la distorsión, ¿ah? Porque ahí la distorsión, ¿de dónde a dónde va? 18% a 100. Va del 20% al 100%. Para empezar, de 30 y tantos hasta 80 y tantos, Ujú. ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué dice que la distorsión de los datos oscila entre los 29 y 92? Porque según nuestra tabla de frecuencias, va desde los 29 Hasta el 92. hasta los 92. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El pico máximo se encuentra entre 74 y 83. ¿De dónde sacó eso? De la marca de clase. ¿La marca de clase cuál es? 78.5. ¿Y a qué intervalo de clase pertenece? 74 y 83. O sea, la información está ahí, ¿no? Solamente hay que ver bien cómo obtener conclusiones de un gráfico. ¿Sí? O insights, también le llamamos. ¿Cómo le llaman en Wix, humana? Insights, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es un insight? ¿Cómo? Bueno, ¿qué más? Mediante una difusión de datos. Ya, pero ¿para qué?
¿Cuál es el fin? Bueno, a veces es para hacer mejoras, a veces es para entender, para perfilar lo que está viendo. Ya, en síntesis es para generar valor agregado a partir de los datos. O sea, es una inferencia que se realiza o una interpretación, una conclusión o una interpretación de un conjunto de datos a partir de una gráfica, probablemente muchas veces a partir de una gráfica, para ayudar a tomar decisiones al negocio, al área usuaria o a la cadena de valor de nuestra organización. Eso es un insight. ¿Sí? Eso es. Esto que está acá es un insight, o son dos insights. Listo. Ahora hacemos la ojiva, ¿ya? ¿Por qué les pedí los porcentajes o las frecuencias acumuladas? Para esto, pues, para graficar la ojiva. ¿Y qué cosa es la ojiva? Es una gráfica lineal. Es una gráfica lineal. Pero no cualquier gráfica lineal, ¿eh? O sea, acá me faltó dibujar el histograma. Vamos a dibujarlo. Acá no hay nada, creo. No. Ya. ¿Por qué lo estoy dibujando? Porque quiero que les quede en la memoria visual lo siguiente. ¿Ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K7, K7. ¿Ya? Este ancho es W, ¿no? Y aquí también es W, ¿no? En todo es W, en todos es W. Aquí está el mínimo. Y aquí está el máximo. ¿Ya? Ya, listo, eso. Y aquí la población es de la siguiente manera. Dos poblaciones. Ya, asocien el K. ¿Para qué calculan el K? Para esto, ¿no? Para saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barritas. ¿Ya? ¿Para qué calculan el 9? Para saber cuánto va a medir cada barrita. ¿Ya? ¿Y para qué calculan R? Para calcular el orden. Para ver Si no, no va a calcular el orden. el tamaño de intervalo. ¿Ya? Obviamente esto viene de una tabla de frecuencia, ¿no? Ujú. Aquí son 1, 2, 3, 7, ¿no? Este es 1, 2, 3, 7. Número, aquí tenemos límite inferior, límite superior, frecuencia y tenemos la marca de clase. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos X1, este sería X1, este sería X2, Hasta X6. este sería X3 y este sería X7. Más claro imposible. ¿Ya? ¿Por qué lo hago? Porque visualmente se entiende mejor a veces. Ahora, la ojiva. Para hacer la ojiva simplemente hacemos esto. Seleccionamos la frecuencia acumulada, ya, digamos los datos de la frecuencia acumulada y
vamos a hacerlo acá. Entonces seleccionamos esto. Cualquier gráfica de línea, ¿eh? Me gusta la que tiene ¿es la misma? Sí, ¿no? Ujú. Ya. ¿Cómo cambiamos esto de acá? Clic derecho. Seleccionar datos, editar Y selecciona lo y le damos límite superior. Y aceptar, y aceptar. Y ya está. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Todo? Lo de arriba, ¿no? Por eso, todo aquí. Ya. Esto ya lo tienen, ¿no? Esto se lo da Excel. Ya. Seleccionan esta columna, le dan insertar gráfico de línea. Línea con marcadores se usa. Y al eje X le cambian o seleccionan los datos para cambiar digamos, las marquitas de clase. Y le dan al límite superior. O sea, la columna de los límites superiores. ¿Ya? Y ya está, ya tienen el objetivo. No tienen que hacer nada más. Ahora, lo más difícil, la interpretación. Le pueden poner también las etiquetas de datos. O sea, le dan clic a una marquita, a un marcador, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Ahí le pueden formatear, le pueden poner, digamos, fondo negro. Si le quieren quitar los decimales, le dan clic derecho, formato de etiquetas de datos, número, categoría número, 0 posiciones decimales. O porcentaje, ya, 0. Pero si le dan número, le vas a ir 0 punto y tal. Y ahí le dan el porcentaje. Ya, pues ese formato, ya, eso no suma. Al final, de verdad que al final no suma. Interpretación. ¿Quién ha leído activa? No es lo mismo que el Pareto de frecuencias. No, ni siquiera se llama Pareto de frecuencias. Se llama polígono de frecuencias. Pero no, es otra cosa. Ya. Nos va a ayudar. 18% en la marca número 38. ¿Qué es 38? Vamos a la tabla de datos. 38. Límite superior. Aquí dice que hay 18% acumulado, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, en el intervalo número 1 tenemos el 18% de los datos. ¿Sí? ¿Qué dice o cuánto es la frecuencia acumulada en la clase 2? 44, ¿no? Ok. Entonces, hasta la clase 2 tenemos 44%. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿a qué le suena? De un set de datos partidos en 100, específicamente en la posición número 44, un valor asociado. Acabo de decir una palabra clave: posición 44. Percentil, ¿no? ¿Qué es un percentil? La posición. El percentil no es una posición. El percentil es un valor. Es un valor acumulado de un set de datos en una posición dada. ¿Más claro? O lo repito.
Lo repito, ¿ya? Imaginemos que tenemos nuestro set de datos y acá tenemos la mitad, 50. ¿Ya? Aquí tenemos la posición 18 y aquí tenemos la posición 44. ¿Sí? Imaginemos que al set de datos lo estamos partiendo en 100, digamos, 100 partes iguales. 99 en realidad, porque sean 100 segmentos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que nos dice el percentil 18? Primero 25. Más fácil. ¿Cuál es la interpretación de la mediana? Que El 50% de los datos o menos tiene un valor igual a tanto, 58. ¿no? ¿Y qué cosa es la mediana? ¿Qué tipo de percentil es la mediana? 50, ¿no? Ok, entonces hagamos un símil de ese análisis para el percentil 18. El 18% de las encuestas tiene un puntaje igual o menor ¿a cuánto? A 38. A 38, exacto. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Si no se acuerdan, siempre asocian la mediana. La mediana ya lo tienen clara todos, ¿no? ¿O alguien no sabe qué cosa es una mediana? Sí, ¿no? Ya todos saben, 50% de los datos. Ya. Entonces, si les pido el percentil 44, ¿qué me dirían? Para todos, Claudia, para todos. Sin miedo, sin miedo. El 44% de los datos es igual o menor que 47. ¿47 qué? De las encuestas, los valores. 47 puntos, 47. ¿Se entendió? El 44% de todo el set de datos tiene un valor igual o menor a 47. ¿Sí? ¿Mejor? Vámonos al percentil 84. La misma lógica. 84% de los valores. El 84% del set de datos, o sea, de toda el área bajo la curva, tiene un valor igual o menor a 83 puntos. ¿Sí? Ahora vamos a verlo desde el otro lado. ¿Ya? De 84 a 100, ¿cuánto hay? 16. 16, ¿no? Ya. El 16% superior de los datos requiere un valor mínimo de 83 puntos. ¿Están de acuerdo con esta interpretación también? Ya no lo veo por el lado izquierdo, lo veo por el lado derecho. ¿Sí? Colocando por acá. Aquí es 86, ¿no? Sí, 86. No, ¿cuánto es? ¿En qué intervalo de clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sí, en la clase 6. Entonces esto es 6. ¿Cómo es la ojiva? Vamos a ver. Listo. ¿Cuánto vale esto? 18, ¿no? Sí.
44. 50. ¿Qué más? 250. 12. Ah, claro. 56, 84 y Ya. Entonces, como dijo Claudia, aquí, ¿qué valor es este? 47, ¿no? sí. Ya. ¿Y aquí en 84 cuánto es? 83. Ya. El 44% de los datos, o sea, toda esta área, todo este set de datos que está acá, tiene un valor mínimo o menor a 47. ¿Eso sí ya se entendió? Ya. Vamos al 16% superior de los datos. ¿Ya? Aquí hay 16%, aquí hay 44%. ¿Ya? Para estar dentro de esta área, ¿cuál? Obviamente el máximo, ¿no? El máximo va a estar ahí, por defecto, ya sabemos. El puntaje máximo que es 91. O sea, el 91 de cajón va a estar acá, ¿no? Fijo. Pero lo que te dice este análisis, o el análisis de los percentiles, es que para estar ubicado en este 16%, como mínimo debo tener 83 puntos. ¿Se entiende eso? Adicionalmente, para estar en el 44% superior de los datos, ¿cuánto debo o qué valor mínimo debo tener? 74 puntos. ¿Sí? Y qué curioso, ¿no? Porque para ubicarme en el 44% inferior, debo estar en el 47. Y para estar en el 44% superior, debo estar en el 74. Recién lo acabo de ver también. ¿Se entendió lo que es la ojiva? Y la relación con los percentiles, ¿no? La ojiva, ¿para qué nos sirve? Eso es algo que tengo que decirles también. La ojiva para analizar medidas de posición. El histograma para tendencia central. Y el diagrama de caja que no lo hemos hecho, que no hay tiempo, creo. ¿Qué hora es? 8:30. 8:20. Sí, se alcanza. Y el diagrama de caja, ¿para qué creen que sirve? Dispersión. Para analizar dispersión. ¿Sí? Bueno, y aquí también podemos sacar sesgo, ¿no? Forma. Y dispersión un poquito también, porque digamos, tenemos el rango nada más, ¿no? Pero el rango también es una medida de dispersión. Pero no es una medida muy buena, ya sabemos. Lo mejor es analizar con desviación estándar o con cuartiles. ¿Preguntas de esto? ¿Copia? ¿Va a copiar? Sí. Ya. 5 minutos.